Ok. Bueno, hoy vamos a hablar del empresario, bueno, en la economía y en la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Porque el empresario es personaje fundamental en la escuela. ¿Ok? Vamos a ver por qué yo digo esto, ¿no? Primero, uno se pregunta cómo es eso del empresario, ¿ok? Cuándo empieza a hablarse de empresario, ¿ok? Y dónde también se empieza a hablar del empresario o dónde aparece el empresario. Y yo me atrevería a decir que el empresario debe ser tan viejo como la humanidad, ¿ok? Pero no es evidente sino hasta la historia más reciente, ¿no? ¿Ok? Y les voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? Fíjense, yo siempre tuve una duda, ¿no? Porque cuando se dieron las guerras médicas, ¿ok? Que fueron las guerras que enfrentaron a los griegos con los persas, ¿ok? De hecho, los griegos llamaban a los persas medos, ¿ok? Por eso es que se llaman guerras médicas, ¿ok? Entonces, bueno, eso hubo dos guerras, una en el 499 antes de Cristo y otra en el 449 antes de Cristo, o sea que eso fue en el siglo V antes de Cristo. Y bueno, y lo que ocurrió fue que los barcos que fueron a esas batallas eran los mismos barcos con los que se hacía comercio en Grecia, ¿no? O sea, lo que se hicieron fue que se le adaptó al barco una suerte de espolón en la punta, ¿ok? Por lo cual el barco funcionaba como si fuese un gran torpedo, ¿ok? Con el cual se embestía los barcos persas y se les hundía, ¿no? Entonces, bueno, y como Atenas no tenía un ejército propiamente dicho, ¿ok? O sea, igual que la infantería ateniense estaba compuesta por ciudadanos atenienses que iban con sus propias armas al combate, ¿ok? El, 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 la armada ateniense, si es que se le puede llamar así, eran la misma flota mercante que fue puesta a disposición de Atenas por parte de los comerciantes de Atenas. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que, que el comerciante, eh, por lo menos es tan viejo como la historia de Grecia, ¿no? ¿Ok? Yo me atrevería a decir más todavía, porque de hecho cuando uno lee los documentos griegos y cuando lee los documentos, perdón, los documentos egipcios, hay un documento que se llama la lección a un escriba egipcio, ahí se nota que hay empresarios, ¿no? Porque empiezan a nombrar actividades artesanales y nombran a quien la hace, ¿no? Y igual en, en los documentos mesopotámicos, dado que existía crédito, ¿ok? Debió haber habido empresarios, ¿no? Entonces, el empresario creo yo que es tan antiguo como la humanidad, lo que pasa es que no es un personaje que le interesa mucho a la historia, porque a la historia le interesan más los héroes así estilo Alejandro Magno, ¿ok? O estilo Julio César, que un empresario, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la pregunta que uno se puede hacer también es cuáles son los primeros atisbos de empresarialidad, ¿no? ¿Ok? Y bueno, fíjense, este, después de la caída del Imperio Romano, ¿ok? En, en Europa entra en un gran letargo, ¿ok? Un gran letargo que nosotros lo llamamos Edad Media, ¿no? Y bueno, y en la Edad Media hay un rey que trata de reponer las glorias del Imperio Romano, pero claro, él tiene una visión más cristiana, ¿ok? Por lo cual él no es muy favorable al crédito, ¿ok? Y tampoco es muy favorable al comercio, ¿no? Y de hecho lo prohíbe en todo su territorio. Y lo más curioso es que el territorio de él es donde donde se va a diseminar el crédito y el comercio, ¿ok? O sea, de hecho, el imperio de Carlomagno abarca Francia, o sea, más o menos la mitad oriental de Francia, ¿ok? Hasta Alemania, ¿ok? Por por el este, ¿ok? Y bueno, y por el sur llega hasta Italia, ¿no? ¿Ok? O sea, él abarca lo que sería Suiza también y sería el norte de Italia, ¿no? ¿Ok?
Y bueno, y precisamente en Suiza y en el norte de Italia es donde surge donde surgen los primeros bancos. ¿Ok? Y en Francia es donde comienzan a aparecer las ferias y aparecer los comerciantes, ¿no? Y bueno, la primera vez que aparece una reseña, por lo menos la primera que yo haya leído, ¿no? ¿Okay? Es con un curita del siglo XIX que se llama Pierre-Jean de Olivy, ¿okay? Que los describe en su Tratado de Contratos del año de 1298. ¿Okay? Pierre-Jean vivió apenas 40 años. O sea, Pierre-Jean nace en 1258 y muere en 1298. El tratado es el libro con el cual él daba clases de teoría de contratos, porque él era profesor de derecho. ¿Okay? Y bueno, ese libro en ¿cómo se llama? Sus últimos arreglos que él le hizo antes de la muerte en 1298 es lo que se publica, ¿okay? Con posterioridad, ¿no? Y él ahí describe al empresario como un individuo que enfrenta el riesgo, ¿okay? Que tiene conocimiento de la actividad que realiza, ¿okay? Que debe tener responsabilidad, ¿okay? En el sentido de llevar la contabilidad y ¿cómo se llama? Y cumplir con sus obligaciones como deudor, ¿okay? En el caso de que sea deudor. Y además debe ser un individuo con capacidad de trabajo, ¿no? De hecho, Pierre-Jean de Olivy también es el primer curita de los escolásticos que asoma la posibilidad de que el crédito no sea pecado, ¿no? De que no existe pecado de usura. ¿Okay? O sea, él es el que lo asoma y lo asoma en función del lucro cesante, ¿okay? Que él es el primero que lo toca también. ¿Okay? O sea, es un personaje bien curioso este Pierre-Jean de Olivy, ¿no? ¿Okay? Luego, en la teoría económica aparece con Cantillon. ¿Okay? De hecho, para los mercantilistas parece que el empresario no existe. ¿Okay? El, el, y el siguiente personaje en el cual aparece el- la personalidad del empresario es en Cantillon, ¿no? Cantillon en su tratado lo refiere como aquel que enfrenta la incertidumbre. ¿Okay? Turgot, ¿okay? Que yo comenté cuando estaba hablando un poco de la historia del pensamiento en la cual nace la escuela, lo ve como si fuera el distribuidor de los factores de producción. ¿Okay? O sea, es el que decide cómo se distribuyen los factores de producción en una determinada actividad. Y eso es lo que también va a hacer que Turgot tenga una idea de que la producción no es de proporciones fijas como pensaban los fisiócratas. ¿Okay? Y esa es una de las primeras diferencias que él marca con la fisiocracia. ¿Okay? El otro personaje que más o menos es contemporáneo, bueno, más o menos digo yo, más contemporáneo de Turgot que de Cantillon, es Smith. ¿Okay? Smith, cuando refiere al empresario, siempre habla de las posibles confabulaciones que el empresario puede hacer. O sea que aquí empieza a aparecer una visión un poco contraria a los empresarios, ¿no? Que piensa que los empresarios son grandes manipuladores, ¿no? ¿Okay? Say, por el contrario, lo refiere muy parecido a Turgot, ¿no? O sea, Say habla de que el empresario es quien coordina los factores de producción y, insiste mucho en que el empresario no es un factor de producción, ¿okay? Que va a ser un error que después va a introducir Marshall. ¿Okay? Marshall dice que el empresario es el cuarto factor de producción. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y creo que Say tampoco, porque Say lo dice en su tratado, dice que el, que el empresario no es un factor de producción, ¿no? Marx, un poco en la misma tónica de Smith, ¿ok? Cree que el empresario es un judío circuncidado en lo más profundo de su ser, así él lo define, ¿no? ¿Okay? En el Capital está esa frase, ¿ok? Cuando habla del empresario, y lo cual habla de dos cosas, ¿no? Habla de que en Marx había un cierto prejuicio antijudío, ¿ok? Y antiempresarial, ¿no? O sea, él lo veía como un judío, ¿ok? Así lo veía, ¿no? Y como si eso fuese malo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Sombart, que también está en la misma tónica de Marx, pues vamos a comentar algo, ¿no?
Cuando Sombart era un joven, ¿okay? Sombart en realidad es historicista, ¿no? Pero cuando Sombart era joven tenía mucha influencia marxista, ¿okay? No porque le hayan enseñado marxismo en- en la universidad, porque los historicistas no estudiaban, este, no aceptaban a Marx o tenían ciertos prejuicios contra Marx. ¿Ok? El asunto es que Sombart parece que leyó muchísimo de Marx antes de dedicarse a ser profesor de economía, ¿no? Por lo cual Engels en algún momento dijo que el único profesor de economía que dominaba con bastante profundidad el análisis marxista era Sombart. ¿Okay? Y de hecho, la visión que nosotros tenemos del capitalismo y del empresario está muy ligada a la visión que Marx y Sombart tienen. ¿Okay? Se parece mucho a la visión de ambos, ¿no? Y para Sombart, el empresario está asociado al egoísmo y al judaísmo, ¿no? O sea que también ahí está el mismo prejuicio marxista de que se trata de judíos, ¿ok? Y por tanto no, eso no es una cosa muy decente que se diga, ¿no? ¿Ok? En el pensamiento de ellos dos, ¿no? ¿Ok? Schumpeter, ¿ok? Que aunque estudió con von Baber y originalmente era austríaco, ¿ok? Se dejó influir muchísimo por Sombart, ¿ok? Habla del empresario como un individuo que impone su voluntad, ¿ok? Y como un individuo que es disruptor del equilibrio, ¿no? Para Schumpeter, acuérdense, cuando hablamos de la teoría del ciclo, para Schumpeter, cuando la economía está en el fondo de la recesión, está en el estado de reposo, ¿no? Por lo cual está en equilibrio, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, él cree que cuando el empresario descubre la innovación, ¿ok? Entonces él rompe con ese equilibrio, ¿ok? Y comienza el crecimiento económico producto del desequilibrio que creó el empresario. ¿Ok? Esa es la visión que tiene Schumpeter del empresario. ¿Ok? Keynes, por el contrario, lo ve como un monstruo ancestral, ¿no? Yo no sé por qué Keynes tiene esa costumbre de llamar normalmente a las cosas con dos nombres, ¿no? O sea, con un sustantivo y un adjetivo siempre, ¿ok? O sea, la bárbara reliquia, el monstruo ancestral, ¿ok? Siempre usa cosas así, ¿no? Entonces, bueno, él ve al empresario como un monstruo ancestral, así lo llama él, ¿ok? Y lo ve como un personaje peligroso porque toma decisiones que son impropias, ¿no? O sea que él cree que cuando el empresario toma decisiones, él tuerce el rumbo del mercado, ¿no? O sea que se parece un poco a la visión de Schumpeter, pero le añade el componente perverso en la toma de decisiones. ¿Okay? O sea, esa es la visión que tiene Keynes, ¿no? Ahora la escuela, ¿no? La escuela tiene dos personajes que se enfrentan a la visión del empresario. ¿Okay? La primera es la de Mises. ¿Okay? Y Mises en el capítulo 6 de la acción humana tiene esta esta cita que yo la voy a leer porque no, después les voy a decir qué es lo que de verdad piensa, ¿no? Pero quiero que lo oigan para que efectivamente entiendan cuál es el sentimiento que tiene Mises con respecto al empresario, ¿no? Dice, en una sociedad de mercado no existe analogía alguna entre los juegos y los negocios. Con los naipes gana quien mejor se sirva de habilidades y astucias. El empresario, por el contrario, prospera proporcionando a sus clientes las mercancías que estos con mayor vehemencia anhelan. Tal vez haya cierta analogía entre la postura del jugador de cartas y la del timador, pero no vale la pena entrar en el asunto. Incide, sin embargo, en el error quien supone que la vida mercantil constituye pura trampería. ¿Okay? Eso lo dice Mises en La acción humana en el capítulo 6, ¿no? Y bueno, y para mí es efectivamente, el empresario exitoso es aquel que sirve de una manera mucho mejor al consumidor, ¿no?
Él cree que los empresarios que logran ser exitosos en el mercado no son aquellos que imponen su voluntad, como dice Schumpeter, ¿no? Sino aquellos que en lugar de imponer su voluntad tratan de proporcionar a los clientes lo que ellos quieren. ¿Ok? Y no imponer su voluntad, porque si impone su voluntad probablemente va a la quiebra, ¿no? O sea, así es como lo ve von Mises, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y dentro de los alumnos de von Mises, ¿ok? Quizá el personaje más importante en el estudio del empresario es Israel Kirchner, ¿no? Que nosotros no lo habíamos tocado todavía en nuestros temas, lo tocamos de pasada, ¿ok? Ahora como ya vamos hacia el siglo XX, o estamos metidos en el siglo XX, entonces ya es buena idea que aparezca Kirchner, ¿no? Entonces Kirchner escribió varios libros relacionados con el empresario, ¿ok? De hecho, este es un capítulo de uno de los libros, ¿ok? Que lo reprodujo Huerta de Soto en las lecturas de economía política, como dice ahí, ¿ok? Y bueno, y él ahí dice, en referencia a lo que Schumpeter dice del empresario, ¿no? Él dice, para apoyar mi punto de vista contrario, de que solo gracias a la empresarialidad se puede, al menos en teoría, prescindiendo de cambios exógenos, en último término, llegar al equilibrio, creo necesario llamar la atención sobre el empresario como agente de respuesta. No considero al empresario como una fuente de ideas innovadoras ex nihilo, sino como un ser alerta a las oportunidades que ya existen y que están esperando que alguien las descubra. También en el desarrollo económico hay que considerar que el empresario responde a las oportunidades y las aprovecha, en vez de crearlas. Cuando la tecnología ofrece métodos de producción provechosos que requieren capital, en los que el flujo de ahorro basta para proporcionar el capital necesario, se necesita el empresario para garantizar que esta innovación se introducirá de verdad. ¿Ok? O sea, él presenta su posición como antagónica a la de Schumpeter. Pues él cree que el empresario no es el descubridor de una innovación, ¿ok? O el creador de una innovación, sino más bien que el empresario es el individuo que descubre oportunidades en el mercado, ¿no? Que descubre desequilibrios en el mercado. Así es como llama Kirchner a las oportunidades, desequilibrios, y provoca el arbitraje de esos desequilibrios en búsqueda de un nuevo equilibrio, ¿no? O sea, que él ve al empresario con una función más bien equilibradora, ¿ok? Y no disruptora del equilibrio como lo ve Schumpeter, ¿no? Y bueno, y esa es la visión que tiene la escuela, ¿ok? O sea, la escuela cree que lo que normalmente se presenta en el mercado son desequilibrios, ¿ok? Y esos desequilibrios son aprovechados por los empresarios, pues. O sea, el empresario es el individuo que tiene la capacidad de estar alerta, ¿ok? Para descubrir esas oportunidades y para aprovecharlas, ¿ok? En su provecho, y al aprovecharlas en su provecho, entonces provoca situaciones de tendencia al equilibrio, ¿ok? Que, ojo, tampoco es que el equilibrio se consigue totalmente, sino que el equilibrio es una tendencia eh, que, el, que el, a la que va la economía, ¿ok? Sin alcanzarla nunca, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la visión que se tiene del empresario, ¿ok? Y con eso, bueno, yo termino lo que tengo que comentar hoy, ¿no? ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, con gusto, ¿ok? Y bueno, ¿ok? Ustedes me dirán. No, profesor, gracias. ¿Seguro? Seguro. Ok. Ok, bueno. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la semana entrante, ¿no? La semana entrante yo voy a tocar los temas ya del siglo XX y XXI, ¿no? Voy a hablar un poco de cada uno de los que actualmente son austríacos para que vean qué es lo que se está haciendo y cuáles son las tendencias en la escuela, pues. ¿Ok?
Entendido, profe, gracias. Ok, bueno, que les vaya muy bien, ¿no? Igual, profesor, feliz día. Gracias, profe, que le vaya muy bien igual. Chao, pues.